Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nuevamente una entrevista esta semana, como siempre, grandes personalidades. En esta ocasión tenemos el honor de tener aquí a quien es politólogo, también es abogado y es fundador del Centro de Liberalismo Clásico. Se trata de Alberto Mansuetti. ¿Cómo está, profesor? Muy bien. Vamos a decir lo siguiente. En este programa se entrevistan a grandes personalidades, Por pero hoy supuesto. vamos a hacer una excepción. Muchas gracias aquí por acompañarnos, profesor, por haber aceptado la entrevista. Y ya para no ir perdiendo ni un segundo, quisiera que por favor nos ayude con una introducción. ¿Quién es Alberto Mansuetti? Es el fundador del Centro de Liberalismo Clásico, al cual se debe el trabajo o sea, al centro, no a mi persona. Al Centro de Liberalismo Clásico se le debe haberle puesto pies y manos a las ideas de la libertad en un programa de gobierno que se llama Las Cinco Reformas y un plan político que se llama La Gran Devolución. Todo esto está en internet, usted puede poner estas palabras en Google y le va a salir mucha información, tanto en video como en audio, como en podcast, también por supuesto escrita, ensayos, artículos, libros que hemos escrito los cinco reformistas devolucionarios, ¿ok? ¿Y quiénes fuimos? Bueno, fuimos Alberto Mansuetti, pero otras personas también, José Luis Tapia en Perú, Jorge Chapas en Guatemala, Eric García Hernández en México, en fin, somos, y voy a hablar en primera persona del plural, somos más o menos los líderes y activistas más comprometidos, somos unos 400 personas más o menos. Buenísimo. Me imagino que con todo este pasar del tiempo, usted tanto que ha estudiado, se ha ido formando en una doctrina que es el del liberalismo clásico. Siempre pregunto a todos los entrevistados cuál es su doctrina política, pero aquí sería redundante hablar de ello. Mejor cuéntenos cómo descubrió estas ideas y por qué decidió quedarse con ellas. Liberalismo clásico y conservador, porque después están los libertarios, que no son conservadores, son liberales en la economía. Hay de dos clases, están los anarquistas, que son los más chiflados de todos, ¿okay? Y los ateos furiosos anticristianos y tal y todo eso. Nosotros somos liberales clásicos y conservadores, tenemos que decirlo en América Latina porque son expresiones sinónimas en inglés, pero como hablamos español no son expresiones sinónimas y hay que decirlo así, liberalismo clásico conservador. ¿Cómo llegué en lo personal hace ya muchos años, yo tengo 72 arriba del lomo, okay, al liberalismo clásico y conservador? Bueno, fue un proceso, un peregrinaje intelectual, o sea, yendo de un autor a otro. Eh, Empezar por abrirme quiénes fueron los autores que me abrieron los ojos, y fundamentalmente, por mencionar uno, Robert Dahl, y Giovanni Sartori, que no es tan liberal, pero son teóricos de ciencias políticas muy buenos. Entonces, a mí, en lo personal, me abrieron la puerta al liberalismo clásico y conservador. Después empecé con Hayek, Mises, Popper, etc. Después, y después de haber avanzado mucho con Mises, Hayek y Popper, entré a la Biblia. Pero ya pasado los 40 años, entré a estudiar sistemáticamente la parte de la Biblia que nos ocultan las iglesias, que es la parte política. Es una parte muy grande y muy importante de la Biblia que, bien entendida, es otra puerta al liberalismo clásico y conservador. ¿Podría, por favor, contar también de dónde surge la idea de fundar el Centro de Liberalismo Clásico y un poco sobre las cinco reformas? ¿Cómo nace este proyecto y cuáles son las ambiciones que tiene como grupo para poder implementar esto en la sociedad?
Bueno, el Centro del Liberalismo Clásico nació prácticamente con un libro que escribí en Perú que se llama La Salida, que está accesible por internet, ¿no? La Salida. Y eso fue en 2003. De ahí en adelante, yo estuve en Venezuela, fundamos ahí un partido político conservador y cristiano que se llamaba Rumbo Propio. Entonces, Chávez nos hizo un juicio, nos quería meter presos. Debo decir, para ser honesto, que Chávez judicialmente nos trató muy bien. O sea, tuvimos derecho a un juicio justo. Y por lo tanto fuimos absueltos de culpa y cargo porque se nos acusaba de una falsedad. Entonces, salimos de ahí, yo me fui a Guatemala, escribí el libro Las leyes malas, eso fue en 2009, y ahí un capítulo del libro Las leyes malas, que también está en internet, se llama Las cinco reformas. Y era, más o menos la idea es la siguiente, bueno, ok, nosotros ya sabemos que el libre mercado es lo que puede sacar a la gente del socialismo y tal. Pero entonces, ¿cómo traemos el libre mercado a Guatemala, la economía libre a Ecuador, Perú, Venezuela mismo y tal? ¿Cómo hacemos? Pues? Entonces, lo hacemos a través de un proceso que llamamos la Gran Devolución, que va, digamos, de atrás para adelante. Es aplicar cinco reformas, pero el problema es que esas cinco reformas son imposibles de aplicar con aproximadamente de 2.000 a 3.000 leyes malas. Por eso escribí ese libro, Las leyes malas que impiden hacer las cinco reformas. Por eso es que tantos ministros y gobiernos por ahí, a lo mejor con buenas intenciones, quieren hacer reformas y aunque quieran y aunque sepan, no pueden, porque las leyes malas le atan las manos. ¿Okay? Y las leyes malas, ¿de dónde salen? Salen de las agencias de las Naciones Unidas. Las leyes malas no se redactan ni en tu país ni en el mío, sino en Ginebra, en Washington, en Roma, donde está la sede de la OIT, del Fondo Monetario y del Banco Mundial, de la FAO, o en París con la UNESCO. O sea, dependiendo la materia del contenido de las leyes, se hacen en otros países, se hacen en el primer mundo. ¿Okay? O lo que antes se llamaba primer mundo, que está total, agencias de las Naciones Unidas que están totalmente copadas por el marxismo. Se hacen dos clases de leyes marxistas, las marxistas clásicas y las marxistas culturales. Las marxistas clásicas tienen que ver con todos los sectores de la economía, el dinero, la banca, la moneda y la educación. Y las marxistas culturales tienen que ver con ideología de género, ambientalismo rojo, racismo antiblanco, ¿okay? Y quizá el cuarto jinete del apocalipsis ahí es el relativismo postmodernista. Esas son las ideas marxistas que inspiran las leyes malas, tanto las viejas, marxismo clásico, siglo XX, como las nuevas, marxismo cultural, siglo XXI. Pero son tan hábiles, su estrategia es tan imaginativa, creativa y exitosa, la de las izquierdas, todas, que han inventado también cortinas de humo, por ejemplo, mentiras accesorias, mentiras que nos impiden llegar a la verdad, ¿okay? Y de exponer la falsedad de todas las ideas marxistas. Y eso que han inventado se llama histeria anticorrupción, que está muy, muy fuerte en América Latina, la histeria anticorrupción. Y a su vez, la histeria anticorrupción arrastra sus tres hijas malcriadas, que son la antipolítica, la partidofobia y el reemplazar a los votos por las cacerolas y las calles y los carteles y marchas y manifestaciones que no son tan numerosas como aparecen en las fotos de la prensa, ¿no? Por eso tenemos que defender no solo las cinco reformas, tenemos que defender la democracia representativa, y lo hacemos en el Centro del Liberalismo Clásico, ya que tú me preguntas, y en el Foro Liberal de América Latina. ¿Okay? Defendemos la democracia.
Y también defendemos, pero no defendemos, por ejemplo, el emprendedurismo y las pymes y toda esa mentira. Eso es una mentira. ¿Cómo va a ser emprendedurismo con unas leyes laborales salvajes, antiempleo y antiempresa? ¿Cómo va a ser emprendedurismo con un Estado tan costoso? Es decir, un gasto público estratosférico, un déficit fiscal abismal, una deuda pública terrible. Así no podés hacer el emprendedurismo y las reglamentaciones, que el trabajo, que la mujer, que el ambiente, que bla, 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 bla. Mira, los partidarios del emprendedurismo siempre citan Uber y los libertarios siempre citan Suiza porque aparece siempre a la cabeza del índice de libertad económica, que yo sostengo que no es un índice de libertad económica, es un índice de opresión. Bueno, en Suiza acaban de prohibir Uber en un cantón. Entonces, si vas a... No me vengan con el cuento del emprendedurismo, por favor. Yo sé que hay gente muy habilidosa, gente emprendedora, me refiero que ha tenido éxito, pero por cada uno de ellos que ha tenido éxito aparecen 400 en el cementerio de empresas. ¿Ok? Esto es como aquella historia de la Segunda Guerra Mundial donde venían los aviones ingleses con agujeros de bala o de cañón, ¿no? Agujeros, y entonces marcaban los agujeros los ingenieros para reforzar esas partes, lo marcaban con rojo. Entonces alguien, un matemático, le dijo, no, no marquen con rojo, porque a pesar de esos orificios, el avión regresó. Recuerde que por cada avión que regresa, hay 3 o 4 que están en el fondo del Atlántico o del Canal de la Mancha. Entonces, refuerce lo que no está marcado con rojo. O sea, son maneras de percibir las cosas equivocadas y otras correctas, más completas, más con la gran pintura y no en la caja de zapatos. Y eso es la mayor dificultad que tenemos en América Latina, que la gente piensa dentro de la caja. Perfecto. Ya teniendo más claro cuál es su postura y cuáles son sus opiniones, por favor, no sé si podríamos entrar ya a la parte de desarrollo. Y quisiera hacer esta entrevista un poco más temática, y aprovechando que usted tiene tanto conocimiento de ciencia política como de derecho, quisiera que por favor nos ilustre sobre lo que trata los términos de izquierda y derecha política, porque todo el mundo habla que la extrema derecha, que la extrema izquierda, pero ¿qué hay detrás de estos conceptos? ¿Qué viene a ser la izquierda y la derecha? ¿Es solo este planteamiento que se pone, que nos explican en las universidades, que viene con la Revolución Francesa, o qué hay detrás? No, no. Con la Revolución Francesa lo que aparece son los términos izquierda y derecha, pero los conceptos vienen de Grecia o desde la Biblia, ¿ok? De la antigüedad. Los conceptos de orden, justicia y libertad son muy anteriores a la Revolución Francesa. Y eso es la derecha. Orden, justicia y libertad. ¿Qué es la izquierda? La izquierda es lo contrario. ¿Y qué es lo contrario? Desorden, injusticia y opresión. Claro, esto me van a decir, no, pero esto está sesgado a favor de la derecha y en contra de la izquierda. Y por supuesto que cree usted. O sea, existe el bien y existe el mal. Existe la verdad y existe la mentira. Existe lo bello y existe lo feo. ¿Okay? La izquierda es la mentira, el mal en política y economía, y lo feo, porque también. Entonces, la derecha, como digo, es orden, justicia y libertad. Ahora, hay la derecha pervertida, o sea, hay una derecha que se pervierte, nosotros le llamamos derecha mala, muy penetrada por la izquierda y demás, ¿ok? Pero, ojo, una cosa es algo bueno, verdadero y bello, que se pervierte y que queda ajado, queda defectuoso, ¿ok? Y otra cosa es lo perverso de nacimiento. La derecha no es perversa de nacimiento, la izquierda sí. Y lo de extrema derecha, digamos, por extrema derecha, en la extrema derecha podríamos poner, aunque con dudas, ¿no? Con reserva,
pondríamos el anarquismo, no el nazismo y el fascismo, porque el nazismo y el fascismo son variedades de socialismo. Lo que pasa, claro, que la gente no entiende, no, y muchos no quieren entender, otros no pueden porque están tan agobiados de trabajo, trabajando los 4, 5, 6 primeros meses de cada año para el Estado, o sea, el gobierno, y de resto para sí mismo y su familia, que no tienen tiempo. Es lo que yo llamo una condición Éxodo 5, ¿okay? En la Biblia. En Éxodo 5, el faraón oye que Moisés y su familia y sus amigos están hablando de libertad, están hablando de salir de la esclavitud, de irse de Egipto. Entonces el faraón le dice a sus amanuenses ahí, su primer ministro, mira, estos judíos, o sea, estos hebreos, en realidad no eran judíos todavía, eran hebreos, estos hebreos están pensando en irse, entonces vamos a tener un problema. ¿Quién va a hacer los ladrillos para las pirámides? Entonces, dales el doble de trabajo. Esa fue la consigna. Dales el doble de trabajo. Por ejemplo, antes vos les mandabas a los capataces a repartir la paja para el fuego, para quemar los ladrillos y todo. Ahora no. Ellos van a tener que ir a buscar la paja y además hacer los ladrillos. Bueno, en esa condición Éxodo 5 estamos en América Latina. Nos hacen trabajar la mitad del año o casi para pagar impuestos y el resto para nosotros, pero nosotros con las manos atadas, porque la carga tributaria es brutal y la carga reglamentaria te pone a trabajar 3 o 4 veces más de lo necesario para cumplir con toda la reglamentación y las multas y esto y lo otro. Entonces estamos muy mal, estamos en una situación de esclavitud. Y los think tank de pensamiento, esos que a nosotros no nos gustan mucho, la verdad. Nos hablan de la libertad, la libertad, la libertad, las ideas de la libertad, vamos a difundir las ideas de la libertad. Sí, pero cuando uno le pone manos y pies a las ideas de la libertad y hace un programa político y convoca a la acción política, ahí los tanques de pensamiento te empiezan a ignorar, a pretender que tú no existes, a hacer como si no existieras, y entonces, y cuando pueden, alguna zancadilla te ponen. ¿Ok? Y yo recomiendo que se lean los discursos del doctor Václav Klaus a la sociedad Montpellier. Les dijo las 40, como les cantó las 40, como decimos los argentinos. ¿Ok? Les dijo los puntos sobre la silla. Por eso es que al doctor Václav Klaus, que fue uno de los líderes por muchos años de la sociedad Montpellier, lo quitaron de Cato, de Keito. Lo quitaron, porque era muy crítico. Nosotros también somos muy críticos y suscribimos las mismas críticas. Esos tanques de pensamiento no sirven para nada. ¿Ok? Porque el comunismo está más vivo que nunca. Y nosotros hemos dado en el clavo. ¿Y cuál es la razón? La razón es la siguiente. Se dedican los tanques de pensamiento a desbaratar las teorías marxistas, pero sin ningún marxista ha leído la teoría marxista. La cosa no va por el lado de los argumentos y contraargumentos, al menos en el caso del comunista estándar, digamos, del socialista promedio. Socialista promedio no ha leído ni el manifiesto comunista, ni hablar de la teoría de la plusvalía en el capital, en tomo 1 del capital. Entonces, ¿qué ganamos con esas olimpiadas académicas? Ay, sí, sí, bueno, ya sabemos que von Bauer refutó la teoría de la plusvalía, en la cual, sobre la base de la teoría del valor del trabajo, estaba edificado todo el edificio de pensamiento marxista, la enajenación y todo eso. Pero si hoy en día los comunistas que van a votar por partidos comunistas o van a incendiar autobuses no han leído nunca la plusvalía ni nada. Entonces, la cosa va por otro lado. ¿Me entiendes? ¿Me explico? Perdón. Por supuesto. Para dejarlo más o menos claro, en el término de extrema izquierda creo que se entiende más o menos por dónde va, que sería la fase ya cúlmine del comunismo. Pero en la parte de la extrema derecha
¿por qué hay este desconocimiento si es que sabemos que la derecha se basaría más o menos en libertad, orden y belleza? em, ¿Por qué hay esta discordancia y se llama extrema derecha a lo que no es? Y vendría más o menos a ser una utopía, una entelequia, lo que sería la extrema derecha. No, 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 ya va, un momentito. Nosotros no somos extrema derecha. Extrema derecha debería, con reservas, ubicarse al anarquista. Nosotros no somos anarquistas, para nada. Entonces, en cierto modo, nosotros no somos extrema derecha. Ahora, los nazistas y fascistas tampoco. ¿A qué se debe la confusión? A la propaganda estalinista posterior a la Segunda Guerra Mundial hasta el día de ahora. Mejor dicho, posterior a la invasión de Rusia por Hitler, porque ambos tipos de socialismo, el comunismo, el nazismo, nazifascismo, hicieron un pacto, el pacto Molotov-von Ribbentrop en el año 39, si no me acuerdo. Y claro, porque eran prácticamente lo mismo, la diferencia está en los colores y las banderas. El color, por ejemplo, los nazis tenían colores, eran camisas pardas, los comunistas camisas rojas, los socialistas en muchos países camisas azules, y en Estados Unidos camisas blancas, porque eran los de Eisenhower, los socialistas del New Deal. ¿Okay? Entonces, el color de la camisa y el color de la bandera es la diferencia entre comunismo y nazifascismo. Hicieron un pacto, obviamente, pero por razones que no vienen al caso, Hitler decidió romper el pacto y en 1942 invadió Rusia. ¿Okay? Invadió Rusia y ahí pelearon los que eran amigos, Hitler con Stalin. Pelearon, hicieron la Segunda Guerra, Eisenhower, o sea, los americanos, el general Eisenhower y antes Roosevelt y compañía, se sintió más cercano al comunismo ruso que al nazifascismo y entró en la guerra del lado en contra del eje y junto con los comunistas. ¿Okay? Bien, entonces ahí se montó toda una propaganda diciendo que el nazifascismo era de extrema derecha, pero la gente se lo ha creído hasta el día de hoy. Bueno, no, por eso es que nosotros decimos, aprender es fácil, lo difícil es desaprender, porque la gente se aferra a sus creencias, aunque sean falsas, y se enoja, y se emociona, y se llora, y se pone sentimental cuando le atacan sus sistemas de creencia, le demuestran que es falso, entonces vienen los ataques ad hominem. Totalmente. Y ¿Me para ir explico? avanzando en esta clase de ciencia política y de ir aclarando los términos, quisiera hablar del término de democracia, que creo que es uno de los términos más pervertidos en estos días y desde hace mucho tiempo, que muchos creen que únicamente se basa en el voto en las urnas, el poder del pueblo para decidir quién y quién no está en el poder. Y bajo esta premisa hemos visto cómo nos han ido quitando y arrebatando las libertades individuales, ya que muchos de los gobernantes utilizan este comodín democrático, lo que sería la democracia plebiscitaria, para emprender sus programas totalitarios. No sé si podemos aclarar este término, ¿qué es democracia? Sí, cómo no. Democracia es gobierno salido de elección popular. Eso es democracia. ¿Dónde está el engaño? El engaño está en que las izquierdas siempre nos han dicho, han sido muy inteligentes, nos han dicho, no, 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 democracia no es solo ir una vez cada 5 años a poner el voto, no. Y nosotros hemos sido demasiado estúpidos y se lo hemos creído. Democracia sí es ir cada 4 o 5 años a poner el voto y después seguir trabajando en tu familia, no involucrándote en la política más que para ir una vez cada tanto y emitir el voto. Y el que diga lo contrario está mintiendo. No, que democracia no es solo, sí, es solo eso. ¿Okay? Lo que pasa es que nos han vendido una democracia patológica donde todos los partidos son de izquierda.
todas las opciones, todos los candidatos, todo es izquierda o centroizquierda, izquierda extrema, y ahora han salido nazifascistas por ahí creyendo que el nazifascismo es el extremo enemigo del comunismo, y no es así, ¿ok? Entonces, tiene que haber partidos de derecha, que no los hay. Ese es el problema, y especialmente de derecha liberal. Los liberales deberíamos ser los comandantes de la derecha, ¿okay? De los nacionalistas, los conservadores, y de los democristianos, pero no de izquierda y demás. ¿Okay? Y deberíamos combatir los liberales al mercantilismo en el marco en el campo de la derecha, y al socialismo en el espectro entero. Pero eso no lo tenemos, porque partidos de derecha no existen, entre otras razones porque desde los tanques del pensamiento nos bombardean con mensajes antipolíticos, partidofóbicos, contra la democracia, y especialmente protegidos desde los tanques de pensamiento, nos hacen eso y bueno, nos sabotean, nos boicotean, nos arruinan nos impiden correr en el campo de la política, como debemos los políticos representativos. Nosotros somos políticos, la democracia que funciona es la representativa. ¿Por qué? Porque vos no podés tener a toda la gente, todo el mundo interviniendo en la política en alguna forma de democracia directa, porque la gente nuestra, la gente decente de trabajo y de familia, está ocupada trabajando, y sobre todo ahora que está ocupada más que 2 y 3 veces porque estamos bajo una condición de éxodo 5. Entonces no podés pretender organizar una marcha cada rato por la vida. Ahí hay otro engaño. Yo soy por la vida total, yo no soy por la vida a medias. Muchos sectores religiosos que dicen por la vida, por la vida, por la vida, y la familia y tal y qué sé yo, apoyan las leyes malas de la economía que arruinan la economía y por tanto la familia. Mira, las izquierdas a veces en alguna de sus consignas tienen algo de razón. Las izquierdas culturales esbozan un argumento, dibujan un argumento que tiene sentido, tiene algo de razón. Te dicen, ustedes defienden la vida desde la concepción, pero será desde la concepción hasta el nacimiento, porque una vez que el niño nació les importa un pito si tiene o no tiene que comer. Eso nos gritan desde las izquierdas. Y buena parte de razón tienen. Por eso es que nosotros tenemos la respuesta. Nosotros, los del centro liberalismo clásico, les decimos, sí, eso es verdad. Después del nacimiento el niño se puede morir de hambre, pero eso es por culpa de ustedes. ¿Ok? Entonces nosotros somos pro vida completo y pro familia completa. Estamos contra el aborto, decidida y firmemente, y en contra de la agenda de la ideología de género. Pero también estamos en contra del marxismo clásico que arruina la economía. También eso es antivida y antifamilia. Es decir, estamos en contra de ustedes. ¿Ok? Es que hay que tener claro el cuadro político. Y el cuadro político tiene una serie de verdades que son muy fáciles de aprender una vez que desaprendes la mentira, porque eso sí está lleno de mentiras. Está lleno de mentiras, confusiones, errores. O sea, acuérdate, la diferencia entre mentira y error no es la proposición, sino la intención que se esboza. ¿Okay? Una mentira se llama mentira cuando es una falsedad deliberada, pero cuando es por error, entonces no se llama mentira, se llama error. ¿Okay? Entonces, ahí estamos nosotros en el Centro de Liberalismo Clásico y en el Foro Liberal de América Latina enseñando estas cosas que son las de desaprender y las de aprender. Para seguir avanzando en este tema tan interesante y no quedarnos solo en el punto de los conceptos, quisiera que por favor nos hablara sobre el sistema que vivimos actualmente. Se dice a menudo que vivimos inmersos en este modelo neoliberal, de la cual es la raíz de todos nuestros problemas y que por tanto la regla de este modelo es la crisis continua. Y como reacción a esto surgen entonces el cambio de ciclo político y aparecen las alternativas progresistas y populares para nivelar
el sistema y traernos todas las soluciones. ¿Cuál es su lectura al respecto? ¿Cuál es el sistema que vivimos y cuál es el problema No, principal del sistema? no, no es mi lectura, es la realidad. Claro, esto le molesta a los relativistas posmodernistas. Ay, no, este señor se cree el dueño de la verdad, tiene el monopolio de la verdad. No, 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 deme su lectura. No, un pepino, no te voy a dar mi lectura, te voy a dar la realidad. ¿Ok? Pero vos entendés, ¿no? Disculpa que te No, tome a no vos se como preocupe. ejemplo, pero vos entendés, tenemos el lenguaje infectado de posmodernismo, ¿entendés, no? Y relativismo. La realidad es la siguiente y te la voy a describir. Si tenés un argumento en contra, o varios, ponémelos y los vamos a discutir. Pero no me digas tu lectura, ¿ok? Porque bueno, no, tu lectura, mi mirada, tu mirada, ah, otra peste relativista posmodernista. Mira, la realidad sobre el sistema que vivimos te la puedo dar en muy pocas palabras. El sistema que vivimos no es capitalista, mucho menos liberal. ¿Okay? Por un lado. Por otro lado, el neoliberalismo existe, que esa es otra tontería que se les ha dado a los muchos liberales hoy en día. No, no, el neoliberalismo no existe, sí existe, se llama consenso de Washington. ¿Okay? Hay mucha gente que hemos escrito mucho sobre el consenso de Washington. Por ejemplo, una ecuatoriana muy inteligente, la doctora Gabriela Calderón de Burgos, y don Paco Gil ha escrito también en México acerca del neoliberalismo, que son las políticas inspiradas en los 10 puntos del consenso de Washington, ¿no? Y este servidor. El consenso de Washington es un capitalismo de amigotes. Es un capitalismo de amigotes. Y con justicia social, como dirían los que te dije, ¿no? O sea, es algo que todavía está muy lejos de lo que nosotros predicamos, un capitalismo liberal. ¿Okay? El consenso de Washington, como te digo, ha sido muy bien diseccionado por muchos autores, y del cual, bueno, el padre del consenso de Washington es el economista John Williamson. Y entonces muchas veces se acusa al consenso de Washington de ser gradualista. El consenso de Washington en sí mismo no es nada gradualista. Lo que pasa es que las 10 políticas públicas que propone son insuficientes. Así te quieras demorar 10 años o un mes, no importa, no, el tema del gradualismo no tiene nada que ver. Las medidas son, muchas de ellas correctas en su dirección, pero insuficientes, y otras decididamente incorrectas. O sea, es un salvavidas para el estatismo, para los gobiernos estatistas, endeudados. O sea, por eso lo inventó el Fondo Monetario y el Banco Mundial, que la gente cree que eso es capitalismo. No, no es capitalismo. El Banco Mundial y el Fondo Monetario son entidades estatistas para prestarles plata a los gobiernos estatistas que están endeudados y seguir prestando plata y auxilio, digamos, arrojando dinero en las arcas de los gobiernos para evitar que quiebren. Si lo mejor sería que dejar que los gobiernos quiebren, porque ese es otro tema. Mucha gente cree que el gobierno no quiebra, no puede quebrar, no, porque es el gobierno, ¿cómo va a quebrar? Sí, quiebran, y la mayoría de los gobiernos de los países latinoamericanos, si no decir del mundo, como Grecia, Francia, Italia, están quebrados. Lo que pasa es que no hay ningún juez que decrete la quiebra. ¿Ok? No hay ningún juez que nos llame a nosotros los acreedores para hacer concurso de acreedores y decir, bueno, señor, el Estado quebró. ¿Y eso por qué? Y en parte, o en gran parte, gracias al Fondo Monetario y al Banco Mundial que viene y entonces te inventa términos que se acercan pero no atinan, como por ejemplo Estado fallido.
Inventaron el término Estado fallido. Bueno, se acerca, pero no atina. Yo le llamaría Estado quebrado, o sea, contablemente, auditable, desde el punto de vista de auditoría, contabilidad, son estados quebrados. ¿Okay? Y no te he mencionado solo los de América Latina, hay varios de Europa que también están quebrados. ¿Okay? Bien, no sé si esto aclara la pregunta. Podría extraer de esto que entonces el Ajá, problema principal sería el estatismo como tal. El estatismo es el común denominador en el sistema. así es, así es. El estatismo, o sea, pretender que el gobierno, que los gobiernos, además de ocuparse de la seguridad, administración de justicia y obras públicas, construcción y mantenimiento, que son sus funciones naturales, que justifican su existencia, los gobiernos no solamente descuidan o abandonan estas tres funciones, sino que además te dicen que te van a dar salud y educación y tal, pero para eso aumentan los impuestos, o sea, y es una estafa, ¿no? Es una estafa. Yo te digo a vos, yo te voy a regalar un plato de comida o si quieres 3 platos de comida al día, pero eso sí me tienes que dar impuestos. Entonces me da los impuestos y entonces, ¿y por qué te tengo que dar los impuestos? No porque tú no tienes para comer, tú eres pobre y tal, te vamos a dar, ni para educación y salud y tal. Bueno, pues si me dejaran los impuestos en los bolsillos y además me quitaran, además de la carga tributaria, me quitaran la carga regulatoria, yo podría trabajar y ganar mucho más que ahora, trabajar menos y ganar más. Porque esa es otra idea tonta que hay, ¿no? Que capitalismo es trabajo duro. No, no, trabajo duro es esta porquería que tenemos, que nos obliga a un trabajo duro. El capitalismo es todo lo contrario, es un trabajo capitalizado, o sea, trabajo con capital, ¿no? Hoy en día estamos descapitalizados todos, ¿ves? Entonces, no es cierto tampoco eso de que capitalismo es trabajo duro. No, no, no. Es que hay mucho liberal confundido también, confundido hasta el tuétano. Por eso mismo hacemos estas entrevistas para tratar de aclarar este tipo de cosas y plasmar otro tipo de ideas que ¿Sí, vayan aló? haciendo la discusión. Ok, ok. Yo te agradezco mucho, Andrés. Para ir cambiando más o menos ya al plano de los hechos, ya no solo de los conceptos, quisiera saber qué es lo que está pasando últimamente en la región, porque vemos que esta crisis está tocando las puertas ya de los que serían el modelo del éxito, como sería el del Chile, que lo llaman el modelo desarrollado de América Latina. ¿Por qué hay esta fascinación por los modelos fracasados y qué es lo que está fallando para haber sucumbido ante Pero todo es esto? que perdón, es que vamos a estar claros. En Chile te dicen el modelo, fracasó el modelo. ¿Qué modelo? Si la constitución de Pinochet, o sea, la constitución del 83, sufrió 20, óyeme bien, 20 remiendos, perdón, digo enmiendas y reformas en sentido socialista, hacia la izquierda. 20, desde 1983 hasta aquí. ¿Okay? Entonces, ¿qué me vienen a hablar del modelo capitalista neoliberal? No, eso es una mentira. En Chile el modelo se terminó con Pinochet, porque todos los que vinieron después, los democristianos, los de la concertación, los socialistas democráticos, todos, incluso gobiernos como el de Piñera, han ido retrocediendo y cada vez más a la izquierda con 20 reformas en la Constitución del 83. ¿Qué es lo que está pasando? Lo mismo de siempre. Los socialistas te le ponen palos en la rueda del capitalismo y te dicen, ah, fracasó el capitalismo. El capitalismo se descarrila por los palos en la rueda que le meten y te dicen, ah, qué horror el modelo, la inequidad, la injusticia, bla, 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 bla. Entonces, no hay ningún modelo liberal en Chile. Lo que hubo un modelo liberal, sí, como no, Pinochet, Milton Friedman, etcétera, todo lo que, sí, como no, pues eso fue lo que hizo de Chile lo que fue después. Pero eso se terminó ya hace tiempo.
con Ricardo Lagos y todo, y el hijo de Frei, toda esa gente, se acabó, se acabó. Pero entonces ahora vienen lo de siempre, a decir, no, 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 mire que fracasó el modelo y tal y qué sé yo, y entonces se ponen a incendiar autobuses y romper automóviles y vidrieras y bancos y tal, y qué sé yo, y a eso le suman feminismo, como digo, los cuatro jinetes del apocalipsis marxista cultural, que son la ideología de género, el ambientalismo, porque eso sí, el modelo está acabando con el planeta, o acabamos con el capitalismo, dicen ellos, o acaba el planeta, y Greta Thunberg, y toda esa cosa. En tercer lugar, el indigenismo, o sea, el racismo antiblanco, los mapuches y toda esa historieta, y el relativismo, que nos ha infestado tanto el lenguaje que ya no podemos entendernos entre nosotros. ¿Ves, Andrés? Para ir terminando este bloque y después de todo de lo que hemos ido aclarando y cuestionando, quisiera que por favor nos pusiera un planteamiento. ¿Qué hacer con toda esa gran masa de votantes que no les llega el mensaje liberal? A todas las personas que están buscando una alternativa y se van turnando entre gobiernos malos y pésimos. ¿Cómo acabar con este círculo vicioso en el cual nos encontramos? ¿Existe un antídoto o, como decía Simón Bolívar, es una región ingobernable? El remedio somos nosotros. Lo que pasa es que no tenemos los recursos económicos para hacernos visibles. ¿Ok? Entonces lo que hay visible es el mal menor, ¿no? Porque este es el mal menor. Nosotros lo decimos, el mal menor no existe. Lo que existe son distintos caminos que nos llevan al mismo destino, la desgracia. Caminos más lentos o más rápidos, caminos más sangrientos o menos sangrientos, caminos, como digo, más largos o menos largos, pero el destino es el mismo. Y la prueba está en que muchos gobiernos supuestamente de izquierda, de gente de izquierda, están aplicando el consenso de Washington. Por ejemplo, en los del consenso de Washington, desde los años 90, yo me acuerdo en Venezuela, pues yo vivía ahí, dale con que hay que sincerar el precio de la gasolina, hay que sincerar el precio de la gasolina, con una especie de cantaleta, sonsonete, y entonces nosotros les decíamos, pero con eso solo no hacemos nada, con eso eliminar el subsidio de la gasolina hay que hacerlo, pero dentro de un contexto de reformas de fondo, varias reformas de fondo. Y no nos hacían caso, darle con eliminar el subsidio de la gasolina para sincerar el precio internacional, bla, bla, bla. Bueno, lo acaba de hacer Maduro. ¿Cuál es el problema? Lo acaba de hacer Maduro y no pasó nada. Porque decían, no, pero muchos decían, no se puede, porque entonces va a bajar la gente de los cerros, la gente pobre y tal, porque las clases populares son las que hacen las revoluciones y entonces van a incendiar Caracas. De hecho, fue el Caracazo, eso fue en el año 89, ¿okay? Pero no fueron las clases populares, porque las clases populares no hacen revoluciones. Sí, si le llamamos revolución a un bochinche callejero, ¿ok? Con destrozos, con caos, violencia, desmanes, eso que llaman vandalismo, con mucha injusticia para el pueblo vándalo. Vándalos era una de las tribus germanas que trajeron la civilización y el cristiana a Europa. ¿Okay? Lo que pasa es que los romanos se asustaron cuando entraron en Roma, Alarico y tal. Entonces, los vándalos. Entonces quedó el término vándalo, lo cual es muy injusto para los vándalos. Pero bueno, todo ese vandalismo con mucha represión, ¿okay? Se hizo en Caracas. Yo estaba en un piso 14 y miraba pasar los camiones del ejército desde arriba que no tenían lona para cubrir y estaban llenos de cadáveres. O sea, yo lo vi, no me lo contó nadie. ¿Okay? Bien. Entonces, lo acaba de hacer Maduro sin disparar un tiro, sin ningún problema. O sea, quiero que se entienda esto, no existe el mal menor ni el mal mayor, el mal es mal y no deja de ser mal por el hecho de que haya otra opción alternativa que aparentemente es peor.
subrayo, aparentemente, es peor. ¿Ok? Entonces, y entonces estamos en ese círculo vicioso. Piñera, Bachelet, Bachelet, Piñera. Cristina, Macri, Macri, Cristina. Ahí estamos nosotros en América Latina, pues. Y lo mismo en todos los países. En República Dominicana, Leonel que no Leonel, que después Leonel otra vez. Después no, pero bueno, pues. La solución existe, somos nosotros, pero no es de corto plazo, ni de lo inmediato. Nosotros tenemos un que llamamos hoja de ruta, 8 pasos. ¿Okay? La hoja de ruta, 8 pasos, no es de un día para el otro, se requiere primero la conformación de una fuerza política, pero ahí tenemos que luchar contra los antipolíticos. Ahí mi querido amigo y maestro Venegas Lynch, Alberto Venegas Lynch, querido amigo y maestro, se larga otro libro antipolítico, El poder corrompe. Los políticos son todos unos corruptos, unos cochinos, unos ladrones, unos choros, dice Milei. A lo cual nosotros respondemos, un momentito, nosotros somos políticos, somos decentes, no mentimos ni robamos, somos políticos liberales, nosotros no mandamos a matar a nadie. ¿Okay? Entonces, por favor, señores libertarios, cabeza caliente, antidemocráticos, pedimos respeto. Parece que no lo logramos. Siguen con la cantaleta los libertarios ahí. No, que todos los políticos son unos chorros. Y cayendo en inexactitudes. Por ejemplo, te dicen, no, un momentito, lo que pasa es que ningún gobierno es limitado. Ningún gobierno acepta mantenerse dentro de los límites. Pero caramba, respuesta, ¿no te ha enseñado Ludwig von Mises que ningún gobierno se mantiene dentro de sus límites por su propia voluntad? ¿No te ha enseñado Jefferson y Madison que la libertad tiene un costo, que la libertad tiene un precio, y ese precio es la vigilancia permanente? Y la vigilancia permanente es a través de un partido político representativo de la mayoría silenciosa, en la prensa, en el Congreso, en el Parlamento, en la opinión, en las sociedades intermedias, en fin, y cuando es necesario, pero solo cuando es necesario, en la calle también. Pero solo cuando es necesario. Y para negociar salidas, por ejemplo, en Venezuela. No hay salida negociada, no hay negociación con los criminales y tal. Lo siento mucho, pero los países de Europa Central y Oriental, desde Polonia para abajo, salieron mediante negociaciones con los comunistas. Claro, eran negociaciones públicas, se negociaba el cambio de sistema y no el cambio de socialista de turno, como en Bolivia, que quieren quitar un socialista para poner otro socialista. ¿Ok? Y sobre todo se les daba a los comunistas la alternativa de hacer política de manera decente, ¿ok? Y la alternativa no era la cárcel. Si vos le decís a un comunista que está en el poder que tiene que salir cuando salga del poder lo vas a juzgar, lo vas a colgar de una cuerda, como en Nuremberg y tal, si le decís eso nunca se van a ir. Entonces tenés que tener una salida negociada, pero negocias vos, como en Europa Central y Oriental. Negociaron los capitalistas, los partidarios del capitalismo liberal, los conservadores, ellos fueron los que negociaron, no otros socialistas, y negociaron para un cambio de sistema, no para un cambio de presidente solamente, como en Bolivia, como en Venezuela, como en Nicaragua, en fin. Hay mucho que aprender, Andrés, y yo te agradezco muchísimo esta oportunidad. No, yo lo agradezco mucho a usted, profesor, ya que, como le dije antes, siempre tenemos grandes personalidades. Precisamente también lo tuvimos aquí al profesor Alberto Venegas Lynch, y me agrada mucho que hay este contraste de ideas, este contraste entre lo que sería la llamada familia liberal. Ya para ir cambiando al último bloque, usted me ha hablado de varios autores. Quisiera que por favor nos pudiera recomendar ya sea obras, películas, lo que usted crea pertinente que le ha ayudado en su descubrimiento académico, intelectual a través de los años y que crea que también le puede servir a las personas que nos están escuchando en este momento.
Sí, cómo no, pero eso sí, con el advertido de que no es como el doctor Venegas piensa, no, hay que seguir la lucha de las ideas y la difusión de las ideas. No, no, no es así, es la acción política. Entonces, no, lo que pasa es que somos muy poquitos y no tenemos recursos dinerarios como para hacernos visibles. Nosotros los políticos liberales, y a mucha honra, políticos, subrayo, políticos, porque lo contrario de la política es el salvajismo. Lo contrario de los partidos es el caudillismo. Y lo contrario de las elecciones, la representación y tal, y qué sé yo, es la violencia. Entonces no queremos salvajismo, no queremos caos, ni violencia, ni queremos caudillos, ¿okay? Queremos partidos de 4 dimensiones. Esa es la solución. Libros, pero ¿para qué te voy a dar? Si ya ellos dan muchos libros de Benegalín, sí, como no, ellos se la pasan cerrados en medio de los libros, nosotros también, ¿okay? También, eh, pero con acción política de por medio. Entonces yo te voy a recomendar más bien las páginas de nosotros, nuestros presencia en Facebook y en Twitter, que lamentablemente es lo único espacio donde podemos tener presencia, que tome contacto la gente con nosotros. Nosotros tenemos no solo el Centro de Liberalismo Clásico, donde enseñamos, distribuimos literatura y material audiovisual de contenido educativo, también tenemos la Academia Cristiana de Ciencias Políticas, para aquellos cristianos que quieran pasar del pietismo a la promoción del reino de Dios. Eso podríamos hablar en otro momento, si quieres, otro programa. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí podemos hablar de libros. Estamos muy activos en WhatsApp, usamos mucho WhatsApp. Entonces, ahí con muchísimo gusto. Y sí, hay bibliografía mucha en todos nuestros documentos. Nosotros no escribimos un artículo, ni un ensayo o un libro sin citar documentos, libros. Bueno, está mi libro, Las leyes malas, que se inspiró en otro libro mucho mejor que se llama de Henry Hazlitt, ¿no? Economía en una lección, que a su vez se inspiró en la ley de Bastiat. ¿Okay? Decía, es el socialismo, el estatismo, el mercantilismo encarnan las leyes. Si no derogamos las leyes malas, seguiremos así o peor, porque la gente dice, ah, bueno, si no hacemos nada, esto va a seguir igual. No, no va a seguir igual, va a seguir peor. Porque una enfermedad social es igual que una enfermedad física. Si tú no te la curas con el remedio apropiado, entonces no es que se quede igual, empeora. ¿Mm? Entonces, pónganse en contacto con nosotros y muchas gracias, Andrés, por esta entrevista. Perfecto, profesor. Dejaré entonces en la descripción su recomendación. Es todo el material disponible de quienes conforman este Sí. proyecto y del profesor Alberto Mansueti, como no. Y ya para ir culminando, profesor, quisiera que por favor, siempre al último, yo pido una recomendación, ya sea para una siguiente entrevista o para visualizar a una persona que usted cree importante, que debe ser tomada en cuenta, que su voz debe ser alzada. Perfecto. En Ecuador, para no ir más lejos, Osvaldo Toscano y Verónica Abad. Te sugiero especialmente Verónica Abad, porque ella es una activista nuestra de 5 reformas. Pregúntale a ella sobre 5 reformas en Ecuador, a ver qué te dice. Yo estoy seguro que van a hacer un programa. Ella vive en Cuenca. Van a hacer un programa excelente, me parece a mí. Perfecto. Entonces, ya para ir cerrando, no sé si quiere decir algo usted para ya ir terminando la entrevista. Sí, que la gente, bueno, lo que estoy diciendo, que la gente se ponga en contacto con nosotros a través de las redes sociales, buscando en Google, Facebook, conectarnos y demás, para empezar a empaparse de lo que es 5 Reforma, el proyecto 5R continental. Estamos desde México hasta Argentina, ¿ok? Entonces, pero tiene que dedicar cierto tiempo a hacer limpieza de la casa mental,
tiene que quitarse y a veces duele, por eso nosotros empezamos siempre a veces las conferencias, las charlas, las presentaciones nuestras con una advertencia. Esto va a doler. Es la misma advertencia que te hacen los dentistas, que te hace cuando te juegas al fútbol y te desganchas un tobillo, el que te lo va a instalar de vuelta te va a decir, esto va a doler. Y esto va a doler, ¿por qué? Porque la gente está muy aferrada, su sistema de creencia, lo que ha creído toda la vida, lo que le han enseñado, lo ha tenido por cierto, ¿ok? Duele cuando te lo quitan. ¿Por qué? Por una razón muy simple, porque cuando te quitan una muela, viene alguien X, un ladrón, un sádico, torturador, te quita una muela, vos tenés miedo que te quiten todas las demás. Entonces la gente dice, pero si esto es lo que yo había creído toda la vida sobre este punto, cualquiera que sea, ¿ok? Y estaba equivocado, ahora me demuestran que estoy equivocado, o sea, yo esto lo tenía dentro de mi zona de confort, dentro de mi zona, de mi caja de zapatos, me lo quitaron y ahora entonces, ¿qué más me van a quitar? Entonces, por eso la gente tiene que salir de la Matrix, no sale rápido, ¿ok? Tiene que salir de la Matrix, pero por favor no se quede por la mitad del camino, porque hay mucha gente que conoce Cinco Reformas, que ha empezado a salir de la Matrix, pero tiene la cabeza afuera o el hombro, el brazo afuera y el resto adentro, o está afuera de la cintura para arriba. Y entonces ahí es una posición muy incómoda, o sales o te quedas, o vuelves a entrar. Eso es lo mismo que nosotros contamos una novela, ¿no? Una novela que dice que de un niño que está naciendo la sala de partos. Entonces, bueno, sale primero la cabeza, sale un brazo. Entonces, en el mientras tanto, si el médico, la mamá o el papá le pudiera preguntar al niño, ¿quieres terminar de salir? Lo más probable es que el niño diga que no. Y diga que no, porque yo adentro estaba calentito, estaba cómodo, me daban de comer en la boca, ahora me quieren cortar mi medio de vida, que es el cordón umbilical. ¿Qué les pasa a ustedes? No, 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 yo quiero volver adentro. ¿Ok? Eso es una novela, pero es una metáfora de lo que nosotros hablamos de salir o no salir de la Matrix, salir por la mitad o un brazo, o salir entero. Salga entero de la Matrix, porque si no va a tener problemas. ¿Ok? Bueno, Bueno, aquí ya tenemos gracias. una nueva guía y solo me queda ahorita agradecerle a usted por esta gran entrevista y agradecerles a todos ustedes por ver la sección de entrevistas del Libertario. Ya saben, si es que les ha gustado, darle like, comentarlo y sobre todo compartirlo porque las ideas de la libertad no se van a compartir solas. Eso ha sido todo y nos vemos para la próxima. Gracias, Andrés. Un abrazo y a los oyentes.